Kaixo, Sandra. Listo, parado. Vale, lo que os he dicho, que gracias por el chequeo, o sea, saltamos a mitad de la mañana, que estáis hasta arriba de trabajo, así que os agradezco un montón. Vamos a intentar ser, como siempre, lo más rápido y concisos posible, tanto Sara como yo. Ya estoy viendo diferentes caras, Isabel desde Ortuella también, así que genial, que ya os veo. Así que vamos a dar comienzo, sobre todo a las sesiones. Acordaros que antes de vacaciones teníamos la sesión 3 y 4, los pasos 3 y 4, así que hoy vamos a trabajar sobre ellos. Y también vamos a tener la oportunidad de contaros dos experiencias que ya están en marcha y que nos pueden dar también un poco de luz, o si tenéis algunas dudas todavía, etcétera. Voy a darle la palabra a Sara para que ella comience y luego vamos hablando. Va a haber un espacio al final y ya con algunas incluso hemos quedado ya al final del todo para poder hablar, porque bueno, hay gente que todavía tiene ciertas dudas, así que nadie se sienta que no puede comentar sus dudas, que joder, ¿cómo voy a decir algo? O sea, ahora que ya ha pasado tanto tiempo, para nada, todo lo contrario, estamos todavía a tiempo, así que creemos que la sesión de hoy, y lo vais a ver ahora, vamos a ir un poquito para atrás, vamos a ver otra vez el 1 y el 2 un poquitín por encima y lo que, bueno, le voy a hacer a la palabra y yo me callo. Bueno, Egunon, ¿se escucha bien? Hacerme aunque sea así con la cara. Perfecto. Ya sabéis que esto de hacer las sesiones telemáticas y no poder tener el feedback como nos suele gustar en lo presencial a veces dificulta, pero bueno, intentaremos hacerlo. Además ya nos vamos conociendo, quienes estuvimos en la primera sesión, quienes hemos tenido luego reuniones o encuentros más bilaterales para poderos apoyar en algún momento del proceso y quienes nos iremos viendo también a lo largo de estos meses. Egunon de nuevo, entonces, como comentaba María, estamos en el segundo webinar. La idea sería poder seguir avanzando en ese itinerario de trabajo que hemos comentado a través de la siguiente propuesta de trabajo que os planteamos para esta hora y cuarto, hora y 20 que compartiremos. Sí que nos gustaría ver primero dónde estamos y cuáles son los siguientes pasos. Vamos a hacer para ello una pequeña revisión de los pasos 1 y 2. Felicitaros a quienes estáis aquí porque quienes estáis sí que ya habéis tomado la decisión de participar en el proceso y de hacer vuestro compromiso. Si recordáis, en la primera sesión había pues entidades y personas que decían queríamos saber en qué consistía esto y vamos a pensar o dar de vueltas si damos ese paso. Quienes estamos ya sí hemos decidido que lo vamos a hacer, aunque un poco desde lo que estábamos viendo tanto María como yo, en el proceso pues hay muy diferentes realidades. Por ejemplo, los centros educativos pues realmente están poniéndose las pilas, entre comillas, ahora, porque la primera sesión fue justo antes del verano. Hay quienes han aprovechado el verano para mantener más reuniones. Entonces, como hay muy diferentes situaciones de partida, vamos a hacer un repaso muy rápido de los pasos primero y segundo. Todos están conectados, además, como vais viendo, y luego ya presentaremos más despacio los pasos 3 y 4, que sería, en teoría, donde generalmente vais a estar la mayor parte de personas. Pero no pasa nada, cada quien está en el momento en el que esté de este proceso, de este itinerario. A partir de ahí, como ya tenemos más información, sabemos que o tenemos constancia de que algunas veces nos pasan las mismas cosas. Hay una serie de preguntas que nos hacéis de forma recurrida o frecuente. También os las expondremos para poderlas compartir. A partir de ahí vamos a contaros o van a trasladarnos dos experiencias de trabajo muy diferentes que están haciendo dos entidades. Y para ello, bueno, pues tenemos la suerte de tener a Alboan, a Joana Castresana, que hará la exposición muy brevemente, ¿no? De para qué les está sirviendo, cómo han hecho, cómo han constituido el grupo motor, qué están aprendiendo. Y en la misma línea, Eugene de Miguel, de Eudel, que nos va a presentar un poquito el proyecto que está trabajando la Basquescola Virginia Woolf y que nos va a servir o nos va a ser de utilidad para ver cómo este proceso se puede adaptar a lo que está haciendo una organización y su itinerario de trabajo. Ya nos lo cuenta luego. A partir de ahí también pondremos en común cuál es nuestra agenda de trabajo para estos meses, cuáles van a ser los próximos encuentros o cómo pensamos organizar el trabajo, sobre todo para apoyaros y para asesorar el proceso. Y luego ya finalmente pues hacemos una reflexión conjunta, con dudas, aportaciones. Ya sé que cuesta telemáticamente hacerlas, pero bueno, es el espacio para ello, ¿de acuerdo? Venga, comenzamos entonces.
Este es el itinerario de trabajo, el que tenéis en la página web, el que conocéis. Y hemos visto los pasos 1 y 2 sobre todo. Nos preguntáis mucho, aunque nos referiremos al final, ¿cuántas reuniones? Bueno, pues va a depender de cómo queréis organizar el trabajo. Esto es un proceso de trabajo. La finalidad no es el acuerdo, sino cómo va cambiando la organización y qué va poniendo en valor para decidir o hacer ese acuerdo. Entonces, hay una primera reunión que hay que mantener, que sobre todo va a ser la de cómo vamos a funcionar, la de constitución del grupo, luego me referiré más a eso. Otra, que sí que recomendamos que sea otra, un poco para bajar y conocer la cuarta conferencia, que merece la pena además hacerlo. La que vamos a ver ahora, los pasos que vamos a ver ahora con más detalle, que serían el 3 y el 4, que sería, bueno, ahí está la conferencia, pero eso tan global, cómo lo bajamos a Euskadi y sobre todo a lo que hacemos en nuestras organizaciones. Y el siguiente paso, bueno, pues sí, vemos un poco, ahora explicaremos, vemos un poco a partir de la conferencia, que es de la cuarta, que se ha conseguido, pero ¿dónde estarían los retos? Esos pasos, los 3 y 4, se pueden hacer sin ningún problema conjuntamente. De hecho, se van a ir mezclando por experiencia, ¿no? Por otros procesos, el 3, el 4 y el 5, donde de lo más global ya pasamos a lo más concreto y priorizamos lo que queremos hacer. De cualquier forma, sí que merece la pena el paso 5 y el 6, donde ya decidís el compromiso, o a esos dos pasos dedicarles una sesión más relajada y más concreta para poder afinar bien. Pero a los que nos vamos a referir hoy concretamente, los 3 y 4 se pueden abordar sin ningún problema en una sesión. En cuanto a el proceso de trabajo, vamos a revisar un poco cuál era la propuesta. Para quienes no hayáis empezado, qué tendréis que hacer. Lo hago más rápido, no vamos a dedicarle tanto tiempo como en la anterior sesión, para podernos centrar ya en el 3 y 4. Recordar que la primera sesión, sobre todo, el primer paso era, si vamos a hacer un diálogo, el objetivo no es tanto el acuerdo al que lleguemos, sino hacer el diálogo para llegar a ese acuerdo. Bueno, pues para poder hacerlo tenemos que generar las condiciones y ese es el primer paso. Aquí en este primer paso teníamos que entender el proyecto y el contexto en el que se impulsa, dimensionar qué es eso del Pacto Social y Ciudadano por la Igualdad y contra la Violencia Machista, decidir si nos comprometemos, aquí ya hemos tomado la decisión, definir el tipo de pacto o de diálogo que queremos hacer, algunas organizaciones estáis ahí todavía, constituir un grupo de trabajo y ya a partir de ahí seguir el itinerario de trabajo que se propone en la metodología de Emakunde. Algunas cuestiones para entender el proyecto y el contexto en el que se impulsa. Este proyecto de lo que trata es de que organizaciones, espacios muy diversos de Euskadi en 5 años, en 6 años hasta el 2026, acuerden, pacten, se comprometan con hacer algo a partir de las expectativas de la realidad de su organización que sume para la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia machista. Pero eso no sale de la nada o se hace de la nada. Hay como una serie de elementos que van iluminando ese pacto que se quiere hacer. Vamos a pensar que para febrero o marzo se quiere tener firmado del año que viene. Una de esas bombillas, de alguna forma, es la cuarta conferencia internacional contra las mujeres, que se firmó en Beijing en el 95 y que en este momento está conmemorando su 25 aniversario. Serían ya 26 años, el año pasado fue el año de COVID y no se pudo hacer nada, pero en este momento está conmemorando su 25 aniversario. Es una agenda vigente que marca de alguna forma cómo a nivel global se tiene que construir la igualdad. ¿Qué de común o qué recomendaciones hay para hacerlo? Además, otra luz, otro elemento que iluminaría este proceso sería la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que también estaría ahí. La cuarta conferencia forma parte de esa agenda, no es algo aparte o algo que sucedió, sino que sin conferencia, que sigue vigente, no hay agenda. Y el Foro Generación Igualdad. Lo digo aquí para que no nos liemos porque en el itinerario todo el tiempo se recurre a estos 4 elementos. El Foro Generación Igualdad realmente es la conferencia que, con motivo de su 25 aniversario,
es la propuesta que hace Naciones Unidas para seguir construyendo igualdad. Y el Foro Generación e Igualdad de lo que trata sería de hacer compromisos intergeneracionales entre empresas, organizaciones, instituciones de lo más diversas posibles para desde ese compromiso común ir avanzando hacia la igualdad. Todo este marco, estos 3 elementos que iluminan, lo concretamos aquí en Euskadi, que sería como nuestra coalición, en ese pacto social y ciudadano que se quiere hacer por la igualdad y contra la violencia machista, que se concreta o que se construye a través de los acuerdos que vais haciendo con este itinerario de trabajo. Entonces, el diálogo sería un poco la herramienta que tenemos para hacer esos acuerdos y eso sería de lo que trataría este proyecto. ¿Me seguís? Hacerme aunque sea así para poder dimensionarlo. Vale. Una vez que hemos tomado la decisión de que sí, que ahí estáis muchas entidades, bueno, podéis hacerlo de forma autónoma, firmar o llegar a ese compromiso. Todo el tiempo lo que nos ayuda a hacer el diálogo es la 4ª conferencia, pero tenéis que saber que tenéis un itinerario muy pautado de trabajo, que es el que estáis recurriendo y el que estáis consultando para llegar a ese acuerdo, que hay una experiencia piloto, la que ya tenemos la síntesis hecha, que sería, para hacer esta metodología, un diálogo previo que hicieron la Comisión Consultiva de Emakunde, que son las representantes de las asociaciones de mujeres de Euskadi, y el Consejo Vasco de la Juventud, el EGK. Hicieron el diálogo que estáis haciendo en vuestras organizaciones y ya han llegado a su propio acuerdo. Esa experiencia nos va a servir y nos va a asesorar y se va a presentar, os llegará la invitación a partir de la sesión de hoy, el próximo 18 de octubre. Luego ya veo un poco los compromisos. Nos van a contar ellas y nos van a presentar el diálogo que han hecho. Y además, bueno, tenéis todo el tiempo asesoramiento especializado. De hecho, nos estáis llamando y nos estamos reuniendo un poco a la carta de lo que vais necesitando. Y estamos en este momento. ¿Os parece bien que tiremos por aquí? No sabemos cómo hacer el grupo motor. Queremos juntarnos con alguien. ¿Nos podríais decir con quién? ¿Hay alguna entidad que también se quiera juntar con otro espacio para hacer un diálogo conjunto? A través del correo electrónico que tenéis, nos vais preguntando y cuando hace falta incluso hacemos sesiones telemáticas, incluso presenciales para poder agilizar el proceso. Vale, esto sería como un poco los previos. Todo el tiempo en el proceso de reflexión que hacemos, en esos pasos, en esas reuniones que vamos teniendo, hay 3 momentos. Y todos los materiales que tenemos tienen que ver con esos 3 momentos. Uno, la 4ª conferencia, otro, el 2021, y que hemos conseguido aquí en Euskadi, sobre todo en nuestras organizaciones, y luego cuáles serían los retos y dentro de los retos que hay, a dónde queremos ir o a qué nos podemos comprometer desde lo que hace nuestra organización. Todo el tiempo es un proceso e insisto, la herramienta sería el diálogo que vamos haciendo, esa conversación. Muy brevemente también, si la herramienta es el diálogo, ¿cómo hacemos ese diálogo? Ahí lo que os proponíamos eran varias cuestiones. El diálogo lo podéis hacer un grupo interno de vuestra organización, que puede ser un grupo que ya está en funcionamiento. Ahora que veo, por ejemplo, ahí, puede ser la Comisión de Igualdad del Parlamento, que se reúne periódicamente, puede ser el grupo de igualdad de mi organización, como estáis haciendo otras, un grupo que ya tenéis constituido para algo, o incluso un grupo que queréis hacer en concreto para reflexionar y participar en este proyecto. Caben todas las posibilidades, pero además ese diálogo lo podéis hacer con otras organizaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la experiencia de Alboan, que luego nos va a contar. Pues puede ser Alboan y un centro educativo, o mi asociación y otra que no tiene que ver. Por ejemplo, yo qué sé, salud de un ayuntamiento con el área de igualdad municipal. Caben todas las posibilidades y esa reflexión se puede hacer conjuntamente. Por eso os decía que la experiencia piloto ha sido de 2 espacios que no tenían nada que ver y que no se conocían. De hecho, uno de los aprendizajes que han hecho y que nos contarán el 18 y que más valoran ha sido desmontar un poco los estereotipos que tienen con relación a lo que hace cada espacio y querer trabajar conjuntamente y seguir aprendiendo y conociéndose. Pero eso ya nos lo contarán.
En cuanto al grupo, ¿no?, que va a dinamizar este proceso. La primera sesión, cuando hacemos las condiciones para el diálogo, o en la primera sesión, lo que concretamos, y tenéis toda la metodología para poderlo hacer, sería qué funciones va a tener ese grupo, quiénes lo van a integrar, cuánto tiempo se va a reunir, cuántos meses, pautar las reuniones, cómo van a ser esas sesiones de trabajo. Y generalmente lo que se hace ya es preparar la siguiente reunión, que va a ser donde se aborde la cuarta conferencia. Para todos los pasos, en todo el proceso, siempre vais a tener vídeos, documentos, artículos, listados de verificación, pautas, preguntas que os tenéis que hacer. ¿Hace falta seguir todo eso? No, podéis adaptarlo a vuestra realidad. Pero lo que intentamos es, desde la diversidad que representáis, que tengáis elementos para poder pensar, que no el no saber cómo seguir haga que os paréis, sino que, oye, que yo quiero saber más de esto de la cuarta conferencia, que me ha picado más el gusanillo, bueno, que tengáis material para poder seguir avanzando. O sobre las coaliciones de acción, también tenéis información colgada para ello, tenéis numerosa. Vale, a partir de aquí, tenemos el grupo motor, hemos dicho que sí, que nos reunimos, hemos incluso preparado algunas cuestiones para nuestra siguiente sesión que tenemos pautada y ya nos vamos a sentar a reflexionar conjuntamente en qué fue y qué ha supuesto la cuarta conferencia. Y sobre todo, qué aprendemos de la cuarta conferencia, que aunque fue hace 26 años, sigue estando vigente. Muchas de las cosas que leemos las podemos suscribir en este momento. Entonces, aquí en la información que se aporta, para dar ese segundo paso, podemos encontrar información de contexto de qué fue la cuarta conferencia mundial. Es la cuarta, hay otras 3 anteriormente. Sobre todo, cuando hagáis esa reflexión, si no la habéis hecho ya, no podemos pensar en la cuarta conferencia con las condiciones o derechos adquiridos o contexto sociopolítico de 26 años después. Tenemos que sentarnos y ponernos en la cabeza en qué fue consensuar eso hace 26 años, en el momento en el que estaban los diferentes países a nivel mundial. A partir de ahí ya se analiza la cuarta conferencia y os damos muchas preguntas para orientar ese debate. Y también hay una propuesta para quienes queráis saber más, bueno, poder conocer otra información. En ese conocer la cuarta conferencia no se trataría tanto de que hagamos un máster sobre la cuarta conferencia, sino a que la pongamos en valor e identifiquemos aprendizajes de lo que fue y lo que ha supuesto, ¿no? Y para ello os proponemos una serie de preguntas agrupadas en bloque. Pues, por ejemplo, el contexto en el que fue la cuarta conferencia, si es el mismo que ahora. ¿Qué de importante fue la articulación previa que hicieron los países y las organizaciones no gubernamentales para llegar a la cuarta conferencia? ¿Qué pasó en las 3 conferencias anteriores? Y el éxito de alguna forma de la cuarta conferencia, ¿cómo se alineó? ¿Tuvo que ver con lo que antes se había conseguido? Nos hacemos diferentes preguntas para que vayáis pensando. Porque cualquier intervención en igualdad no es casual, o cualquier logro no es casual, y tiene que ver con una intervención siempre mucho más programada y articulada, como va a pasar con este proceso. Luego, en otro de los bloques, pasamos a pensar o abordar propuestas que se hicieron en la conferencia y bajamos un poquito más a los contenidos, y hay muchas preguntas también para pensar en eso. En otro de los bloques sería qué ha supuesto la cuarta conferencia, y es importante porque a veces pensamos en el diálogo, esto es una clave, que lo que tenemos ahora nada tiene que ver con eso que ocurrió hace 26 años. Y conforme vamos haciendo el diálogo, vamos a verlo en el punto 3, vamos viendo que lo que ha pasado en nuestros espacios, o mucho de lo que ha pasado, y ya en el contexto de Euskadi, tiene que ver absolutamente con las recomendaciones de la cuarta conferencia. Entonces, ¿qué ha supuesto? Y ahí también nos preguntamos si sigue o no sigue vigente, porque parece que como pasó hace 26 años, esto está caduco, y Marina Subirats, en el vídeo que se hizo para esta conferencia, nos lo cuenta muy bien, fue a ella quien le tocó negociar en representación de Europa, en aquel momento del Estado, le tocó representar o estar como representante en la cuarta conferencia. Ella decía, sigue vigente, costó mucho negociarlo y no hay otra, porque si hubiera habido otra, seguramente hubiésemos dado pasos para atrás. Entonces,
ella lo comenta ahí y bueno, también es otra pauta que nos va a ayudar a pensar. Y luego en el último bloque serían diferentes aprendizajes y bueno, qué sacamos, qué concluimos de todo esto, qué hemos aprendido. Para todo eso tenéis muy diferente material y en el otro webinar, bueno, pues pudimos un poco acercarnos despacio a cómo hacíamos ese paso. Más o menos, ¿estáis ahí, no estáis ahí? ¿Habéis podido manejar la información? Lo veremos un poquito al final, ¿vale? ¿Os está sirviendo la información que veis ahí? Vale. Entonces, es un poco el revisar, ¿no? Los pasos 1 y 2 y ahora acercarnos a el 3 y al 4. Tenemos el grupo motor, tenemos ya un grupo de trabajo, ya hemos empezado a consultar materiales y hemos conocido, nos hemos acercado a la cuarta conferencia. Mirar, vais a ver en el día 18 que en el diálogo que hacen el EGK y la comisión consultiva, que cuando se acercan a la cuarta conferencia, desde donde se acercan es diferente. Por ejemplo, las más jóvenes, el Consejo de la Juventud de Euskadi, no es que no conocía la cuarta conferencia, bueno, es que no sabía, es que prácticamente no la había oído hablar nunca de ella. En cambio, las mujeres que representaban a la comisión consultiva, cuyas trayectorias son mucho más largas en el tiempo, desde lo que aportan, alguna había estado en la cuarta conferencia y otras la habían seguido aquí directamente. Entonces, ese diálogo que hicieron de no conocer o haber estado y poder aportar fue realmente interesante, ¿no? Ellas lo contarán el día 18. Entonces, una vez que ya tenemos esa reflexión, ya conocemos, nos hemos acercado a la cuarta conferencia, nos suena, damos o pasamos al siguiente paso, que sería ver cómo esa conferencia, lo global, ha impactado ya no solo en Euskadi, sino en nuestras organizaciones. Seguramente nunca hemos hecho ese análisis, lo vamos a hacer por primera vez. Sobre todo que veamos que lo que pasa no es casual y que tiene que ver, como decía antes, con una intervención programada. Y esa intervención programada, que sería la cuarta conferencia, todas las normas que se empiezan a hacer en materia de igualdad a partir de la cuarta conferencia, estructuras que se crean, presupuestos, van a colocar a nuestro organismo, a nuestra entidad, en un momento muy concreto. Y todo eso tiene que ver con algo. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer o a la que se invita a hacer en este proceso. ¿Vale? Tenemos que bajar o reflexionar sobre lo nuestro, mi organización a partir de lo más global. Para ello, en este paso, tenemos pautas para hacer ese autodiagnóstico de mi organización, qué es lo que ha pasado en estos 26 años. Va a haber organizaciones que os hayáis conformado hace menos años, otras que llevéis ya 26 años. Ahí, bueno, pues la diversidad va a ser muy amplia. Y en todos los pasos siempre os damos información si queréis saber más. En este paso, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos del diálogo? Me paro un poquito porque no sé si María quiere comentar algo. Era para no intervenir así. Digo, o sea, tendemos esto, o sea, simplemente porque yo sé que cuando hemos estado conversando la gente escucha la palabra diagnóstico y se da un susto, dice, pero ¿qué diagnóstico? A ver, las que estáis en línea, por ejemplo, estoy viendo a compañera de UGT, pues que tenéis vuestro plan de igualdad, igual que Osakidetza, ¿sabéis lo que es un diagnóstico de igualdad? Ojo, no hay que hacer un diagnóstico entendido en un término como un plan de igualdad de una empresa o de una institución, que lo tenéis la mayoría, digo, porque hay gente que eso se le ha atragantado y ha dicho, por Dios. Así que es una manera de hablar muy propia del ámbito de igualdad, así que simplemente era para hacer para que nadie se asuste, ¿vale? Digo, con respecto al diagnóstico, que está muy bien, por cierto, ¿eh? Digo, sigo. Vale, entonces, efectivamente, no se trata de hacer un diagnóstico de estos que nos piden para planes de igualdad. Este diálogo no tiene que ver nada ni con planes de igualdad, no. O tendría que ver con poner en valor qué de lo que se hace en mi organización en materia de igualdad tiene que ver con la cuarta conferencia, hacer un poco esa vinculación, esa conexión, no hay más. Para que veáis un poquito, ¿no? En la experiencia de la comisión consultiva y del EGK, ¿qué cuestiones salen de ese diagnóstico que hicieron? Pues que tienen presupuesto específico, que han hecho un plan de igualdad, que tienen una estructura específica para trabajar en materia de igualdad, por ejemplo el EGK. La comisión consultiva, que han podido trabajar su propio proceso de empoderamiento y el empoderamiento de su espacio. Acordaros que uno de los logros de la cuarta conferencia es que sin empoderamiento de las mujeres no hay igualdad. Entonces, es ir haciendo esa vinculación, esa conexión.
pero no se trataría ni de aportar datos estadísticos, sino de poner en valor que los cambios que se han dado en materia de igualdad tienen que ver con cambios o con marcos programáticos que generalmente no son casuales. O, oye, tenemos un convenio con Emakunde y presupuestos, o hay una subvención a la que nos podemos presentar y tenemos recursos económicos, o hemos podido programar esto, o conmemoramos fechas de especial relevancia. Lo que consideréis que hagáis, que lo pongáis en valor y que veáis esa vinculación con otra normativa de referencia. Se trataría solamente de eso. A nadie se le va a pedir el diagnóstico, o sea, que tranquilidad en ese sentido, sino en este recorrido, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué podemos poner en valor? ¿Qué identificamos? Y para eso tenemos que pensar, ir para adentro y mirar nuestra organización o nuestro espacio. Y reflexionar en esas vinculaciones o en esas conexiones de las que hablaba. Claro, tenemos que hacer este diagnóstico, tenemos metodológicamente que consensuar o sistematizar dónde consideramos que están los grandes ejes o los puntos focales o más importantes que como resultado de ese diagnóstico consideramos que son importantes, que son hitos, que han sido experiencias que han transformado, que han marcado el tránsito o el transcurso de nuestra organización. Y luego también tenéis muy diferente información si queréis saber más o hacer otro diagnóstico de otras características. Pero para hacer este diagnóstico, esta mirada interna o autorreflexión de qué ha pasado en vuestra organización, todo el tiempo os vamos dando pautas o preguntas que os pueden orientar. En concreto, y a esto sí que me voy a referir un poquito más porque va a tener que ver con el paso siguiente, el 4, si utilizamos las 6 esferas o ámbitos donde desde Naciones Unidas en el Foro Generación Igualdad identifica que en este momento están los grandes desafíos en materia de igualdad. La cuarta conferencia, quienes estáis trabajando, veíais que hacía 12 esferas de especial preocupación. Vale, pues en este momento, desde Naciones Unidas, esas 12 esferas, de alguna forma, las aglutina o las agrupa en 6 esferas de especial relevancia y una más bien transversal. La reflexión que hacemos ahora, a partir de este momento, tiene que ver todo el tiempo con esa mirada a esas 6 esferas de especial preocupación. Entonces, hay una más transversal. Y entonces os decimos, bueno, cuando yo voy a pensar en ese diagnóstico o miro mi organización, orientativamente, bueno, tengo datos de cómo estamos mujeres y hombres, eso me va a dar información. O en mi organización, ¿se ha aprobado alguna normativa específica que haya mejorado, ¿no?, la situación de mi espacio y que tenga que ver con la igualdad? Por ejemplo, la comisión consultiva, uno de los hitos que identificaba en ese diagnóstico es que tienen un decreto propio ya que la regula como espacio de interlocución con Emakunde. En el EGEPA pasaría igual. Entonces, hay algo, no tiene por qué haber, pero para que os sirva para pensar. O a partir de la cuarta conferencia, en este momento tenemos recursos económicos específicos o una estructura que permita articular los temas de igualdad en la organización, un área específica. Por ejemplo, me hago la pregunta, ¿será porque estoy viendo ahí el Parlamento? ¿El Parlamento hace 26 años tenía una comisión de igualdad? Pues seguramente no. Entonces, no ha sido casual que haya una comisión de igualdad. O un ayuntamiento, una entidad local. El que haya ese espacio transversal, ese recurso es importante. Eso hay que ponerlo en valor. Entonces, transversalmente esa sería la mirada. O ahí hablábamos de transversalidad, mainstreaming de género, que tiene que ver con el tema de los recursos. Por ejemplo, ¿no?, en esa mirada a mi organización, veo que algún proceso interno de los que se haga cuide la igualdad o tenga en cuenta la igualdad que antes no, contratos que hagamos, subvenciones que hagamos o a las que nos presentemos, tienen cláusulas que me puedan servir de referencia. Tendría que ver cómo transversalmente se ha podido incorporar la igualdad en mi organización, de forma sencilla. Entonces, para cada uno de estos bloques, os hacemos preguntas que no hay que seguirlas. Jo, esto no hemos hecho, qué mal. No. Solamente son excusas para pensar, os tienen que dar pautas. Esto en cuanto a lo que sería lo más transversal. Pero bajando esas 6 esferas o ámbitos a los que yo me refería,
La primera pregunta sería, o la primera esfera o ámbito sería, bueno, en violencia contra las mujeres, que es una de las esferas de especial preocupación. ¿Qué hemos hecho? ¿Se ha hecho algo? ¿Hemos avanzado algo en nuestra organización? Entonces aquí tenemos preguntas orientativas. Imaginaos, cuando se hace esta metodología, se piensa en la heterogeneidad de organizaciones y espacios que os podéis presentar. Entonces, a veces son muy generales. Llevarlas a vuestra organización, bajarlas en preguntas a vuestra organización. Aquí, por ejemplo, podría ser una materia de violencia contra las mujeres. ¿Hemos hecho algún protocolo? Pues si trabajamos en salud, ¿tenemos identificadas situaciones de sospecha que nos permitan detectar la violencia que antes no teníamos? ¿El conjunto de profesionales se ha formado en violencia contra las mujeres? Todos estos son hitos que podemos poner de relevancia en nuestro diagnóstico, entre comillas, con esa mirada que hacemos a nuestra organización. Violencia machista sería una de las esferas de especial preocupación que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Otra, que nos dice Naciones Unidas, tiene que ver con la autonomía sobre el cuerpo, la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, si bajamos a todo lo que tiene que ver con la salud, ¿hemos participado en algún programa que tenga que ver con este ámbito? Puede ser, ¿no? Las preguntas que nos hagamos como diagnóstico. O tenemos en cuenta cómo los cuidados o la sobrecarga de cuidados, por ejemplo, impacta de forma diferencial en la vida de las mujeres. Diferentes cuestiones que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, con la salud, con la autonomía sobre el cuerpo. Aquí, en la metodología, os aportamos muy diferentes preguntas que os pueden ayudar a pensar. Puede que no trabajéis en este ámbito, es que no hace falta, pero sí en violencia. Cada quien la mirada la hace desde lo que hace su organización y los cambios que se han ido dando. Otro de los ejes o ámbitos serían justicia y derechos económicos, todo lo que tiene que ver con el empleo, con la autonomía económica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Desde nuestra organización vemos cómo o hemos hecho acciones para reconocer que sin igualdad esa transformación social y económica es imposible. Se reconocen los cuidados como una dimensión central. Ahí os aportamos muy diferentes preguntas. Otra de ellas, y aquí encontramos menos organizaciones que estén un poquito trabajando en esto, Alboan, por ejemplo, puede ser una de ellas, que luego nos contará su experiencia, tiene que ver con todo el tema de justicia climática. O sea, hemos visto violencia, salud, justicia y derechos económicos. Otra sería todo el tema de la justicia climática. Y aquí en ese diagnóstico, en esa mirada interna, autodiagnóstico, pues las preguntas serían, ¿estamos realizando acciones que, por ejemplo, tengan en cuenta cómo los efectos del cambio climático son más adversos en las mujeres y por qué? ¿O estamos haciendo acciones que tengan que ver con el empoderamiento y la reducción de prácticas discriminatorias para superar los retos del cambio climático y desarrollar una resiliencia eficaz? Os damos aquí un montón de opciones para preguntaros. Pues puede que no, puede que si hay cada entidad se tiene que ir preguntando. Generalmente, los cambios que identifiquéis, aparte de lo que hacéis, que tenga que ver ya un poco con vuestra práctica, con lo que hace la organización, van a estar más en lo transversal, en ese primer bloque que os decía, de normativa, estructura, datos, procedimientos. Generalmente va a estar ahí. Otro de los ejes o ámbitos tendría que ver con todo el tema de la tecnología y la innovación para la igualdad. Y aquí las preguntas que os hacemos tendrían que ver o que nos tendríamos que hacer, bajarlas a lo que hacéis. Hemos desarrollado acciones para ver un poco en toda la transparencia o mecanismos que tengamos de transparencia, de rendición de cuentas, si participan las mujeres, o estamos teniendo en cuenta que sin la mitad del talento humano, la innovación y los retos que supone el cambio climático, por ejemplo, es imposible seguir avanzando, o estamos haciendo alguna cuestión que tenga que ver con generar vocaciones STEAM, que se llama, o que las mujeres participen en todas las ramas de conocimiento que tengan que ver más con la tecnología, las matemáticas, lo científico, donde no están y que van a ser fundamentales para toda la transformación y, bueno, pues ese futuro, ese conocimiento más digital del que se está hablando ahora, o estamos teniendo en cuenta la desigualdad que hay entre las mujeres en cuanto a la competencia tecnológica. Ahí hay muchas preguntas, ¿no?, que tienen que ver con los programas que hacemos. Y por último, el eje último, el de movimientos y liderazgos feministas. Preguntas
que nos podemos hacer como diagnóstico. ¿Estamos destinando recursos intencionadamente para asociaciones de mujeres, grupos feministas? ¿O estamos reconociendo en lo que hacemos el papel de asociaciones de mujeres, grupos feministas para el desarrollo humano sostenible? Estas son algunas preguntas que nos podemos hacer para hacer ese diagnóstico, pero que tiene que ser una conversación donde pongamos en valor qué es lo que hacemos y cómo lo que hacemos no es casual, tiene que ver con Pekín y con una intervención intencionada, ¿vale? A partir de aquí hacemos ese pequeño diagnóstico en la conversación y, bueno, concluimos, ¿no? La persona relatora además lo tendría que recoger o quien modere el diálogo. Bueno, de todo esto, ¿no? De Beijing, de todo lo que hemos aprendido, ¿qué creemos que tiene que ver con nuestro espacio y cómo ha impactado en el avance hacia la igualdad en el que está nuestro espacio, o en el momento en el que está nuestro espacio, nuestra organización? Este sería el paso 3, o el diálogo que haremos a partir del paso 3. Insisto, paso no es una reunión, sino Beijing, bajarlo un poco a nuestra organización y a partir de aquí ver qué nos quedaría pendiente, que sería el paso 4. De alguna forma es ir bajando desde lo más general a lo más específico e ir teniendo elementos para poder ir concretando los compromisos a los que luego vayamos a llegar más adelante. Entonces, ponemos en valor qué es lo que hemos hecho y pensamos, bueno, perfecto, y ahora, a partir de todo lo que hemos conseguido y que además hemos puesto en valor en esta reflexión, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Y qué elementos nos tienen que o tenemos que tener en cuenta para seguir avanzando en materia de igualdad? Este sería el paso 4. Normalmente, por la experiencia con otros diálogos, en concreto el del EGK y la comisión consultiva, en el 3 y el 4 confundimos todo el tiempo y hablamos de lo general, de lo que ha pasado en nuestra organización, de lo que podemos hacer. Entonces, es muy importante que lo pautéis bien porque si no se queda todo como en una lluvia de ideas. Entonces, empezamos pensando en qué ponemos en valor de nuestra organización y a partir de ahí vemos qué podemos impulsar desde nuestra organización para seguir avanzando. Este sería el objetivo del paso 4. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí tenemos la metodología para ello, ¿no? En este paso. Entonces, vamos a ver un poco dónde estarían los desafíos globales. No me voy a referir a esto, pero lo tenéis en el material. Serían los 6 ámbitos donde Naciones Unidas considera que están los retos más inmediatos, los que hemos conocido haciendo nuestro diagnóstico, pero tenéis algunos datos ya más a nivel global. A partir de ahí, identificando qué acciones podemos impulsar desde nuestro espacio o organización para contribuir al cambio. Luego, oye, que queremos saber más, pues también tenemos otra información para tener mayor conocimiento informado. Para esto, metodológicamente, aquí el desafío sería, o el reto, ver dónde está lo más urgente, dónde podemos contribuir para avanzar hacia la igualdad desde nuestra organización. Y para ello, la metodología que os proponemos es la siguiente. Realmente, insisto, cuando hagáis el diagnóstico ya os van a salir los desafíos. Va a ser, es que tendríamos que. Entonces, esa primera parte de trabajo es más lo que le llamamos aquí en la metodología un pensamiento más divergente. Todo vale, vamos a dar lugar a ello, ¿no? Es que sería súper importante. De hecho, muchas veces cuando hagáis el diálogo es más fácil en lo que tienen que hacer las instituciones, es que desde Emakunde tendrían que, es que desde Salud, es que lo que tendrían que hacer las instituciones, es que el Parlamento, o luego desde espacios que no soy ninguna de esas organizaciones. Pero recordar que no se pide tanto eso, sino desde mi organización o espacio, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo asumir? ¿A qué me puedo comprometer? Entonces, primero va a ser una línea como más divergente, nos van a salir 1000 cosas. Yo no sé, en la primera batería de diálogo que hicimos con el EGK y la comisión consultiva, bueno, salieron casi como elementos para hacer varios planes de igualdad, ¿no? Está bien, hay que hacerlo, es el pensamiento más divergente. Pero a partir de ahí tenemos que empezar a concretar y bajar a lo concreto, con una línea más convergente. ¿Qué cuestiones nos pueden ayudar? Bueno, pues pensar, uno, ¿qué puedo hacer? Y si tengo los recursos para poder hacerlo, sobre todo.
Y tercero, de esas esferas de las coaliciones de acción, de esas 6 esferas que he presentado antes, ¿dónde sobre todo quiere poner el foco mi organización o espacio? Entonces, empezaríamos como un poco a priorizar, a concretar de todas esas 20 cosas con qué nos podemos quedar y qué podemos asumir porque es real y posible para los próximos años. Entonces, en la metodología os proponemos que a partir de ahí vayáis recogiendo las principales conclusiones del consenso y que si queréis saber más, incluso podéis concretarlas con algunas o completarlas con algunas de las propuestas que se os aporta en la bibliografía. Pero para pensar otra vez en hacia dónde, ¿no? Bueno, pues desde este diagnóstico que hemos hecho, ¿qué es lo que necesitaríamos? Ya es que necesitamos presupuesto, ¿vale? ¿Qué podemos hacer como organización para ello? ¿Cuál va a ser nuestro compromiso? ¿Lo vamos a alinear con eso o podemos hacer otras cosas? Y aquí os aportábamos otra vez las mismas preguntas que teníamos en el autodiagnóstico, las llevábamos a preguntas que nos ayudasen a pensar en el hacia dónde podíamos ir. Algunas de ellas tenían que ver con lo más transversal, en la metodología lo tenéis, con datos, con normativas si no tenemos. Oye, queremos hacer una norma, queremos regular esto, queremos hacer una ordenanza a nivel municipal en materia de igualdad, con recursos también. Oye, nuestra organización es muy amplia, vamos a constituir este grupo, por ejemplo, lo vamos a constituir como un recurso para la organización porque desde aquí o como una estructura se va a trabajar de impulsar la igualdad o con otras cuestiones que tengan que ver más con la transversalidad, ¿no? Vamos a hacer una cláusula o se puede hacer una cláusula en los contratos que haga mi organización para que hagan uso incluyente del lenguaje. No sé, hay 1000 opciones y 1000 posibilidades. Las que os resulten útiles y podáis asumir y contribuyan a la igualdad en los próximos años. Este sería el eje transversal, pero de la misma manera os proponemos cuestiones en materia de violencia contra las mujeres que os ayuden a pensar, ¿no? ¿Dónde o hacia dónde podríamos caminar? ¿Por dónde podrían estar los retos? Os proponemos temas para trabajar todo el tema de la autonomía sobre el cuerpo, salud y derechos sexuales y reproductivos. Os proponemos preguntas que tengan que ver con justicia y derechos económicos. Os proponemos preguntas que tengan que ver con la justicia climática en función de lo que quiera hacer cada una de las organizaciones o espacios. Os proponemos cuestiones para poder trabajar, si queréis avanzar por ahí, en todo el tema de tecnología e innovación para la igualdad de género. Y también, finalmente, en esa sexta esfera, os proponemos temas para poder abordar movimientos y liderazgos feministas. Cualquier cuestión que queráis abordar o la que queráis profundizar en los 6 años, tener la seguridad de que siempre se va a alinear con uno de esos grandes bloques que os hemos presentado con anterioridad, esos 6 grandes bloques más temáticos y el transversal. Finalmente, ¿no? De todos los temas que han salido, sería el cierre del diálogo, de la sesión. Oye, ¿cuáles consideramos que son prioritarios? Acordaros siempre que os vamos a aportar el elemento de priorizar, porque si no salen muchas cosas y es imposible bajar. Cuanto más concretéis, más fácil va a ser luego asumir el acuerdo o poderlo cerrar. O es prioritario o a qué desafíos o retos yo me quiero comprometer. Algunos igual los estoy asumiendo ya y otros van a ser nuevos para mi organización. Este sería un poco, o estas serían las pautas para poder leer y hacer el trabajo ese de los pasos 3 y 4. A partir de aquí, muchas organizaciones ya estáis haciendo este camino, otras ya estáis en esa reflexión, sobre todo que tengáis elementos para pensar. Este sería el itinerario de trabajo y hacer ese diálogo para construir, para pasar de lo más general a lo más específico, de lo más divergente a lo más convergente. Y todo el tiempo que pongáis en valor que contáis con asistencia técnica para, si tengo un bloqueo o si tengo dudas, poder contrastarlas. Por eso, como ya tenemos algunas dudas que nos vais haciendo recopiladas, a continuación María sí que os va a dar algunas pautas para responder a las más comunes, a las que nos hacéis de forma más frecuente. ¿Os parece que las comentemos?
Perfecto. Gracias, Sara. A ver, creo que más de una se va a sentir identificada porque son preguntas que ya nos habéis hecho, ¿vale? Es decir, estas últimas semanas, como tengo a Laisuri primero, pero también tengo a Raquel al lado, Laia, hemos estado hablando con bastantes de vosotras, así que desde el primer minuto, yo cuando os escribo os digo, estamos aquí para ayudaros, tanto Sara como yo, es verdad, o sea, que es que no es, lo decimos con la boca pequeña y no nos llaméis, todo lo contrario, porque estamos viendo que hay gente que está un poco como, socorro, no he empezado, estamos en octubre, ¿qué hago? Pues han sido varias las personas que nos han planteado esto, no pasa nada, ¿vale? Vamos a empezar con la primera, que es el no he empezado todavía. Hay gente que incluso, no voy a dar nombres, eso sí que no lo voy a hacer, cada una si quiere que lo comente, pero por ejemplo decía, perdóname, que es que estamos en octubre, no he hecho nada. No, no hay nada que perdonar, entendemos que el verano estaba por medio, es algo que asumimos. También nosotras, hay algo que también quiero dejarlo claro, vamos aprendiendo según vamos implementando el proyecto, o sea, esto para nosotros también es un aprendizaje, vamos haciendo correcciones, comentando cosas en función un poco de lo que nos vais contando, porque sí que es cierto, y quiero dejarlo de antemano para que todo el mundo lo tenga claro, estamos hablando de una metodología y un itinerario de máximos, es decir, os damos como un máximo, ¿vale? Muy general, es verdad. Luego vamos a ver que hay gente que tiene como unas necesidades muy específicas y les estaremos ayudando en eso, pero es algo que llamamos a máximos. Luego cada cual lo va a bajar, lo va a llevar y lo va a adaptar a su entidad, comisión, ayunta, asociación que trabaja además, pues eso, pues en el tercer sector, quien está en cooperación, quien además tiene relación, pues en el caso de Alban, así que lo voy a decir, pues con el mundo educativo. Hay una amalgama, o por ejemplo las mujeres electas, ¿no? En este caso, luego hablaremos. Pero sí que se puede empezar. Hoy sí que veo personas que con las que no he tenido todavía el contacto. Voy a hacer referencia a María Silvestre porque se ha conectado, por ejemplo, en el caso de Deusto, de la universidad. Entonces, por ejemplo, todavía no hemos tenido, ojalá me diga, pues María, Sara, me sumo y nos ponemos a ello. Esto es una manera así de presionar, sino... pero bueno, sería también una vía, ¿no? Sí que hay tiempo todavía, recordar un poco el cronograma, hablábamos todo el rato de que tenemos de aquí a final de año para establecer esos procesos de reflexión que nos van a permitir llegar a ese compromiso. Insisto en lo que ha dicho Sara, el compromiso está muy bien, no nos centramos en el resultado final, sino en el proceso, ¿no? en ese diálogo que nos permita sumar a gente nueva. Sé que estáis entidades que tenéis ya una trayectoria en materia de igualdad, en el caso, por ejemplo, puede decir Osakidetza, UGT, el COE del sindicato, y ya tenéis un plan, ya tenéis una serie de lineamientos a los que estáis siguiendo, pero también sirve en esta ocasión para ir un poquito más allá de ese espacio de comisión de igualdad que podéis conformar en vuestra entidad, porque sirve para sumar a otras personas que puedan estar ajenas o no estén en los ámbitos institucionalizados en vuestras entidades, ¿vale? Seguimos. Yo lo tengo claro, pero mi entidad, la gerencia, la dirección, el resto de partidos, ha habido un poquito de todo, ¿vale? Hay gente que todavía, y esto es una realidad, sigue predicando en el desierto, es decir, que está en entidades que no son nada friendly para el tema de igualdad de mujeres y hombres, no están todavía lo ven como algo, vamos a dejar los adjetivos a un lado, pero todas sabemos cuáles son. Entonces, sí que es verdad que nosotras ahí quería poner sobre la mesa, igual que hemos hecho reuniones bilaterales que os ayudan un poco a ubicaros y ver por dónde se podría hacer o cómo implementar en vuestras entidades ese itinerario de máximos, bajarlo a vuestra entidad. Sí que también tenemos la oportunidad de, ¿necesitáis que presentemos, por ejemplo, en una de las comisiones de igualdad del ayuntamiento presentar el proyecto? Sin ningún problema, para algo bueno tiene el Zoom, que podemos entrar en directo pues eso, en ese espacio y poder contarlo, porque es verdad que queda un poco frío y dices, bueno, pues míralo en la página web. Bueno, pues no está mal también que nos acerquemos y que contemos en qué consiste por parte de Emakunde, ¿de acuerdo? Así que si alguien se siente que está un poco todavía, pues eso, predicando en el desierto, que todavía tiene muchas resistencias en la gerencia o la dirección, etcétera, que no tenga ningún problema en comentárnoslo y vemos un poco la estrategia para ayudaros en ello. ¿A quién o a quiénes invito o involucro? Todo el mundo le viene a la cabeza, si ya tiene un espacio institucionalizado en materia de igualdad, porque tiene una comisión, sobre todo las entidades, pues ya piensa directamente en eso. ¿Es factible hacerlo en ese marco? O si estamos hablando de un ayuntamiento, en esa comisión de igualdad en las que están involucradas asociacionismo de mujeres y feminista o otros agentes sociales. También es un espacio, es decir, si tenéis esos espacios ya previamente definidos, son espacios que nos sirven también para esta experiencia que estáis llevando a cabo. Que no los tenéis y que generarlos, os echamos un cable en esa generación, porque a veces es un poco complicado, porque a ver, tenéis idea más o menos, yo creo que podríamos contactar a esta persona.
De hecho, creo que fue pues eso, con unas compañeras. Ayer estuvimos hablando de ese tema específicamente, ¿no? Porque tenían serias dudas de si hacerlo en el espacio institucionalizado, en esa estructura de igualdad, o ampliarlo a otros. Bueno, en este caso creen que es más conveniente ampliarlo a otros para desligarlo un poco del despliegue de su plan de igualdad. Por ejemplo, es una opción, ¿vale? En este caso, ¿quiénes involucráis? Sobre todo, tener en cuenta las dos premisas que siempre hemos tenido y que os hemos dado. La perspectiva intergeneracional, es decir, gente de diversas edades. Porque eso es lo que va a enriquecer, porque nos va a permitir a personas más jóvenes aprender de las más veteranas y a las más veteranas aprender de las más jóvenes en otros modos y otras miradas que podáis tener con respecto a esta consecución de la igualdad real. Y luego la interseccionalidad, es decir, pues eso, buscar también mujeres y hombres con diferentes backgrounds que tengan pues eso, de diferentes, bueno, pues, raza, condición, etcétera, ¿vale? Eso es importante también. Que mi entidad al final, como nos pasa, voy a poner un ejemplo, lo digo del gobierno, ¿no? En el gobierno pues tenemos una media de edad bastante alta, pues oye, buscar lo intergeneracional igual es complicado. Bueno, pero se puede intentar hacer el esfuerzo, ¿vale? O sea que yo creo que es interesante, sobre todo para tener esa otra-visión y que se puedan retroalimentar. Con respecto a los ejemplos, también nos han preguntado, ¿algún ejemplo? Vale, pues lo que sí que vamos a hacer en las sesiones que tengamos, nos queda ya hoy la de hoy y la siguiente, espero que podamos hacerla o sea, que nos podamos juntar en algún momento, a mí me gustaría, y vernos las caras. Siempre vamos a plantearos una buena práctica, lo que entendemos. Hay múltiples, porque no sois solamente las que hoy van a hablar, tienen ya un desarrollo, hay más, pero hoy les hemos pedido a 2 entidades que nos presenten su buena práctica. Podemos pedir a otras y luego si alguien, y esto sí que os lo voy a pedir, alguien ya tiene más o menos su proceso definido y lo quiere compartir, you are more than welcome, o sea, mandároslo si queréis compartirlo, ojo, y lo difundimos y lo hacemos porque es muy útil para las personas que estén un poquito pues todavía con dudas o no sepan muy bien por dónde ir. Vale, otra de las dudas que nos planteáis, y esto lo voy a llevar sobre todo en el ámbito municipal, a los ayuntamientos, porque todos los ayuntamientos que tienen una unidad de igualdad y una concejalía ya tienen su propio plan de igualdad, ya tienen marcadas cuáles son sus prioridades para el siguiente periodo, es decir, el que abarca desde 2019, que fueron las elecciones municipales, hasta 2022. Ya está eso hecho, ya está en marcha y decís, bueno, ¿pero puedo aprovechar este proyecto para darle un impulso a algo que yo ya tengo definido de antemano? Claro que sí. Y como están las compañeras de Gasteiz, ellas decían el tema de presupuestos con enfoque de género. No sé si siguen por ahí, pero era un poco, bueno, creo que sí, que lo hablamos el otro día por un mail, me contasteis. Bueno, pues seguimos en esa línea. Si esa es vuestra línea, perfecto. Es decir, no hay que inventar nada, si ya está, porque en el caso de los ayuntamientos ya hay un diagnóstico de los grandes, ya hay una planificación, entonces pues vamos a ir hacia lo que se tiene. Pero también puedo ser un ayuntamiento que tengo mi plan de igualdad con una serie de objetivos y de acciones, pero quiero desarrollar algún tipo de proceso un tanto diferente. Pues también, o sea, podemos desarrollar algo diferente, ¿de acuerdo? Pero sí que esto es filosofía, el Pisuerga pasa por Valladolid, o sea, todo lo que os pueda venir bien y podáis aprovechar, aprovecharlo. Es decir, no tenéis por qué sentir que tengo que inventarme algo nuevo porque en la mayoría de los casos, y hablo en el ámbito municipal, sois una única persona trabajando en este campo, o sea, técnicamente quiero decir, y tiene sus dificultades, intentar buscar. Con los ayuntamientos hicimos una sesión, luego Sara lo va a comentar también, pero la posibilidad de hacer sesiones también, agruparnos, es decir, gente que tengáis inquietudes y ámbitos de trabajo comunes, ya lo hicimos con los ayuntamientos, y decir, bueno, nosotros podemos ayudar en ese sentido, ¿vale? Porque también es verdad que todos, como las penas conjuntas, pues son menos penas y nos ayudamos unas a otras, ¿de acuerdo? Y sobre todo la parte de lo que ya lo he dicho al principio, ¿no? El compromiso final, es verdad que lo necesitamos, ¿por qué? Porque ese es el resultado y el producto final, pero el producto final nos va a servir para construir ese borrador, y sigo insistiendo en el borrador de pacto social y ciudadano a favor de la igualdad y en contra de la violencia machista. Vais a ser las creadoras y los creadores de ese pacto, es decir, al final luego es el que podamos conjuntamente construir, ¿vale? Es importante, y luego abrirlo a toda la ciudadanía vasca para que se pueda sumar. Pero claro, en realidad, si somos súper sinceras y queda grabado, así que total, lo voy a decir, lo que nos importa es el proceso, porque es lo que va a permitir activar a la gente, que os va a permitir también algo que desde el principio hemos hecho mucho hincapié, que es la rendición de cuentas, porque está muy bien, el papel lo aguanta todo, pero lo que queremos es que nos comprometamos, como decía Sara, a cuestiones
no hay que ir a máximos, o sea, algo pequeño y algo tan simple como que se generen nuevos procesos, espacios de intercambio diferentes entre diferentes, ya me parece un puntazo de compromiso, que vayamos hacia ahí, ¿de acuerdo? O sea, yo creo que esos son los compromisos, esos procesos de reflexión nos tienen que ayudar. El compromiso es importante, pero eso es la siguiente fase, digamos que es la siguiente changa, cuando ya entremos en 2022 y empecemos en ese trabajo que vamos a hacer, pues ahí sería lo importante. Estas son un poco las dudas o preguntas más frecuentes que nos habéis hecho. Hay muchas más dudas, porque ya son más específicas. Obviamente, si alguien tiene luego, pues eso, ganas de comentarlo, porque ha hablado con nosotras, con Sara y conmigo, que se sienta libre de hacerlo, el resto, pero estamos ahí. Necesitáis que, Raquel, eso sí que me vas a permitir que lo diga, pues eso, que estés en la comisión de igualdad, porque yo he estado tanto en Baracaldo como en Gatica, o sea, estamos en los dos. Elorrio también me ha llamado y si podemos ir, pues participamos, porque ayuda bastante, ¿no? Al principio y demás, pues lo hacemos, no hay ningún inconveniente, ¿de acuerdo? También yo creo que es súper importante y súper importante que no os dé ningún tipo de vergüenza para coger el teléfono o escribirnos y pedirnos una sesión para poder ir trabajando. Como por ejemplo, o sea, es que hay tanta variedad y tan diferente, está Matchalen por ahí, y ahí sí que, y Telaspi, pues bueno, está más trabajando en tema de cláusulas, pues vamos a ir apoyándoles en ese trabajo, ¿de acuerdo? Para que veáis un poquito por dónde estamos haciendo el trabajo. Esa sería la parte, la siguiente, Sara, ¿pasas tú? Sí, que yo no lo tengo. Vale. Sara, estás apagada. Vale, disculpad. Si queréis, antes de pasar ya a la fase más de contraste, ¿no? Donde vamos a escuchar las experiencias y ya podemos además hacer dudas, preguntas, consultas y abrir un poco el diálogo, sí que recordar cuáles son los hitos que tenemos a partir de ahora. Insisto, otra vez un poco recogiendo lo que decía, constituir grupo motor, conocer la conferencia, bajar lo general a lo específico, o sea, mi diagnóstico, qué ha pasado en mi organización, poner en valor y a partir de ahí ver cómo puedo y quiero contribuir al cambio. Esa sería la secuencia y para eso tenéis información, metodología, pautas, preguntas, bloques temáticos. El proceso, así de forma resumida o sintética, sería ese. Como estáis además en eso y luego vamos a verlo más despacio, ¿cuál sería nuestra agenda o la propuesta de trabajo que os hacemos a partir de ahora? María ha comentado toda la parte bilateral, obviamente, o sea, todo lo que vayáis necesitando, nos vamos conectando prácticamente a diario con alguien que llama, que pregunta, oye, pues vamos a ver, mira, si yo estoy pensando en esto, generalmente ya sabéis lo que queréis hacer. Muchas veces nos llamáis para, ¿está bien esto? O sea, por supuesto, y lo que hacemos es como darle mucho más valor. Es que aquí lo que hacemos, tenemos un espacio de diálogo, llegamos a acuerdos de esta manera, eso es lo que tenéis que llevar al pacto. Entonces, así, en esencia, un poco la agenda que os proponemos sería el 18 de octubre se va a hacer la presentación pública de los resultados del diálogo del EGK y de la Comisión Consultiva, que además se elabora un material muy bonito. Va a ser por la tarde, os llegará información para que podáis acceder al enlace, pero no es obligatorio, o sea, se invita a que podáis conocer de primera mano. A ellas además les encantará que estéis quienes os habéis sumado más tarde al proceso. También, como decía María, a lo largo de noviembre, esto no lo teníamos pensado a priori, pero sí que nos pareció oportuno tener reuniones como más temáticas por ámbitos con las organizaciones que estáis en el proyecto. Entonces, vamos a hacer una específica o proponer una con centros educativos, otra con entidades locales y otra que tendría que ver con entidades del tercer sector y otros espacios. ¿Que hacen falta más? Perfecto. ¿Que no se considera necesario porque ya se va bien con la metodología? Pues también. Pero sí que es algo más que sí que vamos a proponeros. En diciembre tendremos la tercera webinar, un poco para ver los pasos 5 y 6. Ahí ya tendréis el trabajo más avanzado, porque los compromisos, que ya os explicaremos además cómo se va a pedir que los tengáis o que los vayáis un poco elaborando, tendrían que estar más o menos para el 15 de enero. Pensar que el pacto social y ciudadano, pues en febrero ya tendría que estar un poco cerrándose. Entonces, todo el tiempo asesoramiento.
Veis que hay algún hito todos los meses. Todos son voluntarios y todo el tiempo nos podéis llamar para lo que, bueno, pues como estáis haciendo para lo que vaya surgiendo. Entonces, bueno, antes de empezar ya con esta parte más de reflexión conjunta, si te parece, María, bueno, pueden intervenir o damos la palabra. Empezamos por Alboan, por Joana Castresana. Ella nos va a contar todo esto así más general, que me da miedo a veces dar una sensación como de que es algo abstracto, ver cómo lo están concretando y cómo lo están bajando al trabajo que están haciendo en su organización. Joana. Cuando quieras. Vale, pues arranco. ¿Me oís bien? Sí. Lo único, Sara, quita la pantalla. Esto, vale, perfecto. Vale. ¿Me oís, verdad? Sí. Vale, bueno, pues me toca aquí compartir la experiencia que María ha dicho, no sé si buena práctica, bueno, es una práctica y sí que por el trabajo, ¿no? Yo creo que nosotros desarrollamos desde hace muchos años simplemente el hecho de compartir las experiencias, aprendemos, yo creo que todas mucho, ¿no? En el proceso. Entonces, pues bueno, con un poco esa idea he ido sacando claves que creo que le podemos compartir entre todas. Bueno, lo primero, me presento, soy Joana, trabajo en Fundación Alboan. Es una ONG de cooperación internacional y educación para el desarrollo. Lo especifico porque eso va a marcar mucho en nuestra trayectoria, nuestro trabajo y el porqué, ¿no?, de estar en este proyecto. Nuestra misión, tal cual la tenemos estructurada y la que se estructura luego todo nuestro trabajo es: trabajamos por la construcción de una ciudadanía global que promueva la justicia socioambiental y la equidad de género. Ahí os aparece la propia misión, ¿no?, la equidad de género, y eso va a ser importante porque nos estructura toda la columna vertebral de la organización. En los planes estratégicos es un objetivo estratégico, un objetivo transversal. Entonces, bueno, ya eso nos va a marcar, ¿no?, nuestra experiencia. Entonces, cuando empezamos este proceso, este proyecto, ¿no?, de generar las condiciones de diálogo, en nuestro caso ya teníamos un grupo de género que lleva muchos años, ¿no?, en Alboan. Yo soy la responsable del grupo en este momento, porque son también liderados rotatorios, ahora me toca a mí. Hice un poco la visión de, bueno, cómo está constituido el grupo y si realmente se cumplen esas condiciones para el diálogo. Nosotros, el grupo de género, hay una persona que representa cada una de las áreas de trabajo de la organización, aparte de dirección. Entonces, más o menos eso es lo que nos permite tener una visión amplia de todos los procesos o proyectos y a nivel interno lo que estemos haciendo. Entonces, aunque sí que es verdad que el grupo como tal podía constituir ya un espacio de diálogo y fue con el que empecé un poco este proceso, sí que luego, hablando con dirección, veíamos que el grupo no abarcaba todos los posibles proyectos que estábamos haciendo y donde ahí podíamos estar perdiendo un poco la visión de unos posibles compromisos. Entonces, sí que es verdad que es un proceso largo y que lleva tiempo. Entonces, lo que decían Sara y María, yo lo adapto un poquito. Entonces, sí que es verdad que todas las personas no están en todas las sesiones, pero en algunas sesiones lo que jugamos es a complementar con personas de otras áreas para que aporten esas visiones que a veces nos faltan. Sí que es verdad que hay un grueso del grupo que es el que se mantiene a lo largo de todo el proyecto, pero luego se nos van a ir sumando o retirando personas a lo largo del proceso. Luego, otra cosa que sí que veíamos importante, y por la propia experiencia del grupo de todos estos años que llevamos, es el hecho de luego dar continuidad a cualquier compromiso o reto o paso que nos planteemos, es que fijemos a una persona responsable. A ver si me explico, porque nosotros tenemos un plan Proequidad en el cual hay un montón de acciones y no significa que nosotras seamos responsables de la ejecución de la acción, pero sí que vemos importante fijar una persona responsable del seguimiento. ¿Por qué? Porque al final, si no, se queda plasmado en un papel hoy y ahí se ha quedado. Es decir, que si no marcamos a alguien, ¿no?, que va a seguir con esa evolución, la experiencia nuestra nos dice que muchas veces se puede perder en el camino y 3 años después digamos, ay, vamos a mirarlo, y no hemos hecho lo que realmente nos habíamos planteado. Luego también, claro, nosotros también en esas condiciones de diálogo lo que nos ayudaba es que ya nosotros contamos, yo creo que es la segunda política de género y segundo plan Proequidad que llega a su fin este año. Y nuestra política de género además marca como marco de referencia legal, conceptual, la conferencia de Beijing, con lo cual ya nosotras ya nos situaba de pleno en la conferencia. Y sí que es verdad
que el grupo ha ido cambiando estos años, ha habido relevo a veces generacional, a veces de áreas, ¿no? Y no todas, pues igual conocíamos en mayor profundidad esa conferencia, entonces sí que es verdad que nosotros hemos usado los materiales, aunque la conocíamos, pero sí para refrescarnos nuestras memorias y recentrarnos. Eso es lo que nosotros llamábamos, ¿no? Es decir, que nosotros vamos ejecutando proyectos, pero cuál era la intención o cuál es el objetivo final de lo que estábamos planteando, ¿no? en estos años. Sigo. Ana, creo que esa compañera era la Lautada, que es la que se le está... Bueno. Sí, voy a intentar silenciarla yo. No puedo. Bueno. Sí, bueno, sigo. Sí. Así con la musiquilla de fondo me va acompañando también. Bueno, pues eso sí que... Bueno, nos sirvió un poco para eso, refrescarnos el porqué de nuestra política de género, el porqué de ese plan por equidad, ¿no? Y también nos hizo un poco conscientes de que a pesar de 25 años después y de que nuestra política también tiene unos cuantos años, aunque sí que la ajustaríamos un poco a adaptar, vimos que era perfectamente válido, es decir, que seguían siendo válidos los mismos propósitos de hace 25 años. Sí que es verdad que el contexto, la situación ha cambiado, pero que el global no seguía siendo... como marco de referencia seguía siendo totalmente válido. Sí que cuando comentaba con María y Sara, pues alguna experiencia un poco más práctica de cómo lo hemos llevado a la práctica, es decir, qué hemos hecho en el grupo para conocer esa conferencia de Beijing y ese foro generación de igualdad, ¿no? Si os acordáis en los materiales nos proponían unas fichas, ¿no? Bueno, unas infografías por cada una de las áreas que ha comentado Sara, en las que ahora se ha focalizado, ¿no? el Pacto Generación Igualdad. Entonces, pues bueno, nosotros habitualmente trabajamos con muchas dinámicas internas de grupo, siendo conscientes de que a las personas que estamos en estos grupos de trabajo, el trabajo entre sesiones es muy difícil llevarlo a cabo, porque al final ya tenemos muchísima carga por otro lado, con lo cual este es otro plus. Somos conscientes que el trabajo entre sesiones tiene que ser el mínimo posible y que la sesión hay que aprovecharla al máximo. Las 3 horas que hemos conseguido sacar de esas personas juntas, aprovecharlas al máximo. Entonces, pues somos entre 6 y 7 personas en el grupo, entonces por las infografías nos cuadraban que eran 6 y nos las repartimos una a cada una, de tal forma que teníamos un tiempo de reflexión para leérnosla, cada una elegía una y luego teníamos que exponer al grupo esa infografía que habíamos leído. De alguna forma lo que hace es que cada una se apropie un poco más de esa infografía y la conozca un poco más de profundidad y luego permite dar una visión al resto, ¿no? Más o menos rápida, porque consideramos que el tiempo lo tenemos todas y entiendo que aquí todas limitado, los recursos humanos y de tiempo pues limitados. Entonces, pues bueno, era un poco buscamos formas, ¿no? de agilizarnos. Y luego sí que es verdad que nosotras, Sara lo ha comentado varias veces, el itinerario de trabajo nosotros no lo hemos seguido estricto. A ver, yo les decía, igual me he tomado demasiada libertad, pero yo lo que hice fue una revisión, dice, una vez que nos presentaron este itinerario de trabajo, hice una reflexión de qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en Alboan, cuáles son los procesos que estamos llevando a cabo ahora mismo y que nos pueden encajar en este itinerario. En vez de al revés, es decir, tengo este itinerario y tengo que hacer una reunión para esto, es decir, ¿qué estoy haciendo yo ahora en Alboan que me puede servir para cumplir este itinerario? Pongo un ejemplo, digo, porque por bajar a la realidad, nosotros, lo que comentaba, tenemos un plan por equidad que llega a su fin este año, ¿no? En diciembre del 2021. Ya hemos empezado con la evaluación de ese plan, de los indicadores y demás. Entonces, ya en septiembre tuvimos una primera sesión de evaluación de ese plan, que es lo que he rescatado en ese itinerario de revisión de mi organización. ¿Por qué? Porque el plan está basado en la conferencia de Beijing y utiliza la transversalización del género hacia adentro de la organización y hacia afuera de nuestros proyectos que ejecutamos. Entonces, yo iba más buscando, hice una primera visión de aquí a diciembre qué procesos tenemos en marcha en Alboan y qué puede a su vez nutrirme en este itinerario de trabajo. Me dé al revés, bueno, dice la vuelta hacia atrás, ¿no? Porque al final yo creo que es donde realmente podemos aprovechar como organización, no pensando que es un plus, que al final lo vamos a dejar a un lado, porque al final todo lo que ya, sino lo que ya tengo, cómo me puede servir, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a partir de allá
de octubre nos vamos a intentar focalizar ya en retos o compromisos, ¿no? Sí que es verdad que nosotras estamos planteando, y nuestro plan Pro Equidad y nuestro objetivo estratégico de equidad de género va por dos lados. Uno, al interno, es decir, a nivel de organización, cómo estamos, ¿no? Favoreciendo la equidad de género, y en todos nuestros proyectos y procesos que estamos realizando. Entonces, sí que es verdad que, claro, nosotros, tanto en los países en los que trabajamos, de India, América del Sur, América Central, hacemos muchísimos proyectos con mujeres y que encima están enfocados, ¿no? en favorecer la equidad de género, pero luego también aquí en Euskadi y Navarra hacemos todo el tema de educación para el desarrollo y de sensibilización. Entonces, ahí es donde, bueno, pensábamos que era son proyectos. Otra cosa, ¿no? También que nos ayuda por lo menos mucho, por lo menos a mí como garante de este proceso, es decir, no voy a inventarme ningún reto ni compromiso nuevo. Lo que voy a hacer es rescatar de todos los proyectos que estamos ahora en marcha, cuáles son los que están apuntando a algún reto concreto de los recogidos en el foro generación, ¿no? Es decir, esos 6 ejes que nos ha presentado Sara, es decir, no me estoy planteando unos nuevos, sino los que tengo, si tal cual se encajan, porque alguno me encaja directamente sin tener que adaptarlo, y en otro, bueno, pues igual este que nos lo habíamos planteado de esta forma, pues igual hay que, ¿no?, reajustarlo, ¿no? O sea, nosotros, comentaba también Sara, nosotros con el tema de justicia climática, nosotros, mucho no es nuevo, pero hemos empezado hace un año y le faltan 3 años por continuidad en un proyecto, ¿no?, de los derechos de las defensoras de la naturaleza, de los derechos humanos de la Amazonía. Y va a haber experiencias, ¿no?, en Euskadi y la Amazonía, juntarlas. Bueno, pues son diferentes proyectos que estamos en marcha de la violencia de género. Nosotros también lo veíamos en 2 patas, una a nivel interno, es decir, lo que comentaba Sara, ya tenemos protocolos, una política de entorno seguro dentro de la organización, que va a llevar, pues, bueno, una serie de acciones de formación a lo largo de los próximos años, pero también todo el trabajo que hacemos con colegios de coeducación. Bueno, pues veíamos ahí muchas ideas, ¿no?, para ir trabajando. Entonces, pues bueno, esperando haber bajado un poco más a lo concreto de cómo lo hemos llevado a cabo, ¿no?, en un grupo de 6-7 personas. Eso, y sí que es verdad que lo que nos ayuda es no planteárnoslo como nuevos retos, porque también sabemos que eso seguramente luego no se van a quedar en el limbo. Plantearnos también persona responsable del seguimiento de esa acción. Y aprovechar lo que estamos ya haciendo y encajarlo en este itinerario. O sea, no, mías que para mí si es buena práctica, lo vuelvo a reafirmar, o sea, como hay otras, ojo, la vez siguiente le va a tocar otras 2, ya os avisando, o sea, las que ya habéis hecho hoy, ya os quitáis, ya habéis hecho el check, pero sí que es cierto que es interesante, sobre todo cuando hablábamos con el Juan, Sara y yo el otro día, le preguntábamos, pues, a ser posible el proceso, ¿no? Porque mucha gente tiene dudas, que, pues eso, ¿cuánta gente? Lo que os decía antes, yo creíamos que eso, que al final Alboan es verdad que tiene una trayectoria y quienes conocéis ya su trabajo ya sabéis exactamente su compromiso, su trabajo, etcétera, con la implementación del gender mainstreaming y también de la igualdad de mujeres y hombres. Es decir, es verdad, pero también es muy interesante también ver cómo el proceso lo habéis implementado. Así que Millasker, Joana, Barriroe, o sea, ha sido un gustazo. Así que nada, Sara, si quieres presentar a Eukene. Sí. Simplemente rescatar un poco de la intervención de Joana, que nos pueda servir un poquito al grupo, ¿no? Que metodológicamente cómo ellas han innovado, entre comillas, para, como no tienen tiempo de preparar, bueno, con el sosiego que quisieran muchos de los temas que se proponen, bueno, pues cada una ha expuesto y lo han compartido de otra manera, han hecho el diálogo. Metodológicamente también rescataría lo de que hay una persona responsable un poco de dinamizar, relatora, va a haber una persona también responsable del seguimiento de las actuaciones. Luego creo que ella también ha dado otra clave y ha dicho, no nos adaptamos al itinerario, sino que adaptamos el itinerario a lo que hacemos en nuestra organización. Y ahí es un poco donde han buscado el punto para poderle dar continuidad. Y luego apuntaría también cómo están rescatando acciones de cosas que ya vienen haciendo, que igual las van a hacer de otra manera, simplemente poniendo el foco en lo que tiene que ver con las grandes esferas de especial preocupación de ONU Mujeres a las que me he referido. Hay también otra clave para el resto. No hace falta tener muchas acciones. Os van a salir muchas, pero hay que priorizarlas luego y decidir cuál o cuáles se ponen en marcha, que puede ser solamente una, ¿de acuerdo? Entonces,
para que no penséis 10 o estas tienen 25, bueno, pero con una sería suficiente, ¿vale? Eukene, cuando quieras, conocemos ahora la experiencia de Eudel con la Basque Escola. Vale, María, no sé si es posible compartir Teníamos una pequeñita presentación que igual nos ayuda a ordenar mi discurso. Dame un segundo, Eukene, que lo tenía en el portátil y no en este, así que ahora mismo os la pongo. Tú vete hablando que yo la coloco. Yo voy introduciendo. Para las que no conocéis o los que no conocéis, Basque Escola, Virginia Woolf Basque Escola es un proyecto impulsado por Eudel y Emakunde, dirigido y liderado en este momento por las electas locales vascas, concejalas y alcaldesas. Pretende ser un espacio, está concebido así, para el empoderamiento y la participación de las mujeres, para el impulso de la igualdad, de la agenda de igualdad. Desde esta premisa, desde Emakunde nos lanzaron el guante y el reto de proponernos que participásemos en este proceso y que pudiéramos hacer una reflexión más o menos significativa en el ámbito de los movimientos y liderazgos feministas, ¿no? Ponernos un poco en la tesitura de qué tipo de liderazgo estamos construyendo, de cuál es la realidad de la participación política de las mujeres y de hacia dónde vamos o cómo construimos un poco a la estela o a la luz de lo que la conferencia de Beijing nos enseña, ¿no? Entonces, escuchándole a Joana, nosotros hemos planteado, si bien la temática no la teníamos prevista o en agenda, sí que nos ha parecido oportuno plantear esto a Basque Escola como un ejercicio de reflexión y orientación estratégica de lo que Basque Escola puede hacer o puede seguir haciendo en los próximos años, ¿no? Por un lado, poner en valor que toda la concepción y todo el funcionamiento de Basque Escola y Basque Escola Sarea está apoyado, digamos, en las premisas que se acordaron en Beijing hace 26 años y todavía está de rabiosa actualidad, que esto es por una parte muy interesante y por otra parte un poco frustrante, porque en 26 años, si seguimos teniendo los mismos retos, es que vamos despacito. Entonces, como suele ser habitual, nos apropiamos del nombre y lo customizamos para nosotras y hemos diseñado un proceso propio. Nos hemos enmarcado solo en uno de los ejes de especial preocupación que apuntaba Sara, en el eje sexto de movimientos y liderazgos feministas, e intentamos construir un análisis, una reflexión desde ahí. Y que esto pueda servir para orientar la actividad y la estrategia de Basque Escola en los próximos años. Esto es un poco como una contribución a la construcción del liderazgo feminista y sobre todo a la participación en la política institucional, en nuestro caso de los ayuntamientos, la participación de las mujeres en esa política institucional. Cómo se puede avanzar y allanar el camino de las mujeres que tienen que venir e ir ocupando esos cargos públicos, ¿no? Desde ahí hemos hecho un aterrizaje propio relativamente respetuoso con la metodología y el itinerario que se proponía desde Emakunde y aprovechando los hitos y actividades que teníamos ya previstas y programadas para Basque Escola, ¿no? Hemos metido alguna más, igual avanzamos un poquito. Me ha gustado mucho cómo lo ha contado Joana, porque nosotras hemos hecho más o menos lo mismo. A ver, ¿qué tenemos en este caso era de junio a diciembre, qué tenemos previsto hacer? Bueno, pues vamos a ver cómo nos encaja esto que pretendemos hacer en esta iniciativa.
En julio tuvimos, fue el pistoletazo de salida, hubo una topaketa de las escolas área, que son aquellas electas locales que están organizadas o bien en el grupo motor de la propia Basque Escola o en las diferentes comisiones de grupos de trabajo, ¿no? Que desarrollan diferentes líneas de reflexión vinculadas a las preocupaciones de las propias electas. Aquí, este momento nos lo propusimos un poco como espacio de inspiración y de toma bueno, la toma de decisiones fue anterior. El grupo motor ya decidió que Basque Escola se implicaba en este proceso y que poníamos en marcha esta cuestión. Este espacio de encuentro que tuvimos en julio, lo que lo utilizamos es más bien como un espacio de inspiración y de conexión con lo que fue Beijing, la cuarta conferencia, y qué cuestiones seguían vigentes en el quehacer y en la forma de funcionar de Basque Escola. Bueno, fruto un poco de este encuentro y de esta reflexión que se compartió en julio, se configuró el equipo que hemos llamado Basque Gym, que es el que va a hacer un poco del grupo tractor de todo este proceso. Los procesos de reflexión o de análisis no los hace solo ese grupo de trabajo, ese grupo Basque Gym, sino que la encomienda de ese grupo es llevar y sistematizar las aportaciones de un hito al siguiente, de alguna manera. Pero pretendemos que los procesos de reflexión, de análisis y de identificación de retos sean espacios colectivos más amplios, ¿no? De ahí que vayamos generando pues, esta topaketa. Ahora el 25 de septiembre hemos tenido una jornada Basque Escola. Inicialmente eso era un espacio que teníamos previsto hacerlo así, lo que hemos hecho es cambiar la temática y hemos introducido la temática de mujeres y liderazgos en esta jornada que tuvimos el sábado 25. El siguiente hito será generar un foro de contraste y aquí sí que queremos ampliar un poco los márgenes y pensar junto con otras mujeres que están o bien en la militancia feminista o bien en la militancia de los partidos, pero que sean mujeres jóvenes. Digamos que el perfil de las electas locales, bueno, hay algunas jóvenes, pero bueno, echaban de menos un poco esos otros perfiles de mujeres que no están actualmente. Bueno, en el foro de contraste la idea es identificar cuáles son los retos y cómo debe ser o qué claves debe tener el liderazgo político que queremos o debemos ejercer las mujeres, ¿no? Y aquí también explorar qué tipo de alianzas se hacen necesarias para la construcción de ese liderazgo y para la permanencia y la activación de las mujeres en el ámbito de la política local. De nuevo, o sea, de hito a hito, el grupo Basque Gym que os comentaba va sistematizando las aportaciones y va generando documentos diferentes que nos van a ir sirviendo para avanzar en esto. Finalmente, ojalá para el 15 de enero seamos capaces de tener elaborados ya una serie de compromisos que nos permitan avanzar hacia los retos que se plantean. Aurrera y María, no sé. Bueno, como veis, la idea es que las propias electas, las concejales y alcaldesas, son las que van desarrollando la reflexión. Intentamos que en cada uno de los foros, espacios de contraste, el espacio sea lo más plural posible, que aglutine a las diferentes sensibilidades políticas, pero bueno, pues va a decir, hemos definido un poco lo que son las funciones de ese Basque Taldea, Beijing Basque Taldea, de reflexión, de sistematización y de elaborar las propuestas a partir de las reflexiones que se van desarrollando en los diferentes foros. Ahora, gracias, María. Y bueno, básicamente el punto en el que estamos ahora mismo sería
bueno, lo que os hablaba, de ir generando los diferentes documentos que van avanzando. Estamos más o menos en el diagnóstico de la situación del liderazgo y de la participación política de las mujeres. Este es el punto en el que estamos ahora. No sé si coincide con el paso 3 o con el 2, en algún punto hay entre el 3 y el 4, me parece que es donde estamos. Y la idea es, bueno, el siguiente hito será ese foro de contraste del que os hablaba, que es más abierto que lo que es las participantes de Basque Escola, para hablar sobre cuáles son los retos del liderazgo de mujeres. Es un poco ese punto en el que vamos. ¿Verdad, María? ¿O no? Bueno, en cualquier caso, pues eso, lo que nos hemos hecho como la composición, os lo quería enseñar por eso, ¿no? Vamos a ir componiendo un puzzle en cada uno de los hitos, vamos generando, este es un poco el panel que nos salió de la jornada de septiembre, ¿no? Y está concebido eso como un espacio de... Bueno, aquí podéis tener, esto ya es pura curiosidad, pero bueno, las diferentes personas que constituyen Basque Gym, bueno, intentando que sean de diferentes partidos, que sean de diferentes condiciones. Hay poca diversidad en algunos aspectos entre las electas locales, ¿no? Pero bueno. Bueno, hasta aquí es más o menos donde hemos llegado y lo que sí vamos haciendo es, hemos diseñado un itinerario y luego vamos aprendiendo e improvisando por el camino y vamos generando los nuevos espacios un poco en función de las necesidades o de lo que vamos descubriendo o de lo que nos va surgiendo de una sesión a la siguiente. Horraño. Mila esker. Zuri, Eukene, mila esker. Ya lo siento, ha sido Sara que la que estaba compartiendo la pantalla, por eso era la que tenía que... Vale, o sea, que no, si yo también puedo ser despistada, pero no. Pero es verdad, vale, es que ricasco, Eukene, lo mismo que a Ivana. Lo que sí queríamos hoy, bueno, veo que Raquel Olaya, que es nuestra concejala de Baracaldo, también está aquí, o sea que Raquel está impulsando dos procesos, o sea, tanto en Baracaldo como a nivel de Basque Escola. Me encanta lo de Basque Gym, me parece genial, porque eso sí que es apropiarse del proyecto, o sea, me parece súper interesante. Así que Sorionak Benetan, me parece, sé que tuvieron, bueno, yo no pude asistir, pero la sesión del día 25, ese graphic recording que tenéis ahí, yo creo que nos puede servir también. No sé si, Eukene, podríamos compartirlo para que también vean un poco como reflexión. No sé si todavía estáis en esa fase, si se puede, porque también puede ayudar un poco al resto de compañeras. Yo, si me dejan, pues lo comparto. Y sí que, por ejemplo, me parece súper importante, es verdad, ya lo ha dicho, y ahí lo ha dicho elegantemente, le echamos el guante a Basque Escola, ¿no? O sea, directamente les pedimos que hicieran y participasen, así que es que ricasco que no relatican. Es importante porque cuando hablamos del ese último eje, que es el de liderazgos y participación de las mujeres, es fundamental. El otro día, eso también, Leisuri, lo hablábamos el otro día, lo importante es de las mujeres en política, ese espacio que todavía sigue siendo, desgraciadamente, aunque han pasado 26 años, un espacio masculinizado en el que no es tan fácil participar y del cual poder impulsar esa agenda feminista, ya no solamente la participación, porque luego tenemos la siguiente fase, que es la agenda, entonces es muy importante, por eso así que fuimos un poco insistentes con Basque Escola, así que me que benetan pasarse a ti. Esa sería un poco la parte. Yo creo que podemos, sé que hay gente que se está yendo porque ya estamos justo en el final, habíamos dicho que era hasta las 12:30. Sara y yo nos vamos a quedar, Anne, tenemos una reunión con Anne en Betia, que es de Chovierri, vamos a esperar un poquitín. Sí que abro un poco ahora, la que quiera comentar algo. Sé que hay entidades que ya nos han pedido un poco el feedback, Cristina Ordizia, Aldebatetic, Bestetic, y Telaspi, y quiero decir que también está Marije, aparte de Machalen, que no lo he comentado antes, o sea que es con la persona con la que estamos trabajando. También estaría Ngali, que tenemos pendiente también trabajar. Veis que hacemos esas reuniones y luego intentamos daros el feedback para poder hacer ese diseño y ajustarlo lo máximo posible, ¿vale? Porque luego hay proyectos y proyectos. Hay quien, y es verdad, y no todo el mundo cuenta con los mismos recursos, ¿no? Pues es verdad, Eudel, en este caso,
Ana, perfecto. Lo sentimos mucho que nos estamos alargando. En el caso de Basque Escola cuentan con una asistencia técnica, es verdad que al final facilita un poco las cosas, ¿no? Es verdad que cuando no tienes esa asistencia, pues igual es más complicado, pero para eso también estamos ahora yo, ¿vale? Para apoyaros en ese sentido. Así que abro la palabra, si hay alguien que tiene algo que comentar. Los pendientes los tenemos claros, ¿eh? O sea, sabemos que tenemos ahí algunas que tenemos que... No sé si alguien... Sí, yo, María, quería comentaros algo. Ay, Suria, perfecto, que no sabía quién estaba hablando, no me doy cuenta. Hola, sí. Vale, no, que como no había hablado con vosotras personalmente, pues un poco para comentaros dónde estamos, cómo lo estamos planteando y bueno, que como habéis comentado también me parece interesante pues hablar con vosotras directamente, que ya haremos cuando vayamos concretando más. En la anterior reunión que tuvimos, pues os dije, ¿no? Un poco, claro, las peculiaridades que podemos tener cada organización, cada entidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí sí habíamos planteado darle como una mayor entidad hacia delegadas, delegados, pero sí que vemos que eso igual vamos a hacerlo más adelante y centrarnos ahora en el equipo de igualdad que tenemos. Sí que quería daros las gracias porque todos los materiales son buenísimos, nos están sirviendo mucho y además uno de los compromisos que tenemos para los próximos años es crear, pues lo que os comentaba ahora, un área de mujeres mucho más amplia donde dar cabida a personas afiliados, afiliadas, delegados, delegadas, quien quiera participar. Entonces, vamos a aprovechar incluso estos materiales pues, a nivel más amplio porque nos parece muy interesante para la reflexión. Nos viene bien también para ver la evolución de nuestra organización, ¿no? Desde no participar casi las mujeres en este ámbito sindical, no haber secretarías de igualdad y ya cómo se ha ido pasando todo esto y a esta transversalidad de la igualdad ya en todas las acciones que vamos llevando a cabo. Estamos ya, bueno, hemos creado el grupo, hemos pasado un poco la información sobre la cuarta conferencia y es donde estamos viendo un poco esto. Y también, pues un poco como comentaba Joana desde Alboan, sí que estamos aprovechando porque una de las ideas que teníamos era el adoptar compromisos para los próximos años. Entonces ya nos está sirviendo de mucho vuestro material, como os digo, y un poco aprovechando eso, pues que también, ¿no? Participar en este pacto social y ciudadano que se va a dar nos parece muy interesante y eso que nos está sirviendo de mucho y un poco pues también el poder llevarlo a través de esta iniciativa. Nada, sobre todo para daros las gracias y comentaros un poco en el momento en que estamos. Gracias, Suria. O sea, te lo agradecemos un montón porque al final, bueno, todo el mundo ahora es que está siendo, o sea, es un trabajo compartido y estamos en construcción constante, así que genial. Como ha dicho Suria, si hay alguien que ahora, pues oye, que ya ha ido avanzando, yo os agradecería un montón que me contaseis, aunque sea vía mail y si no por teléfono, en qué punto estáis, ¿vale? Para saber un poco y aunque no necesitéis algún apoyo específico, o sea, también contarnos para que también sepamos por dónde vais, y también hacer esas sinergias con otras personas, porque puede haber gente que esté un poquito más, no es el caso, porque es verdad que solo contamos con un único sindicato, o sea, en este caso, por ejemplo, pero puede haber similitudes entre entidades, alguna esté un poquito que tenga como más dudas, así que puede ser también una oportunidad también para que podamos generar ese espacio, ¿no? No sé si alguien más, Raquel. María. Sí, hola. Sí, bueno, agradecer porque ese asesoramiento nos ha ayudado un poco a enfocar y como bien decías, pues bueno, aprovechamos esa comisión informativa, digo, por si os puede dar ideas a otras compañeras que estén en este mismo proceso para presentarlo de una forma lo más aséptica posible o más objetiva para que se vea ese compromiso por parte de todos los municipios, ¿no? en este aspecto. Y también se ofreció y se invitó también a los diferentes partidos políticos para que en el caso de que quisieran hacer este proyecto también lo puedan hacer de forma individual o desde esa perspectiva. Entonces, la sensación que dio es que era algo muy abierto, algo que se involucraba
a toda la sociedad, a todas las asociaciones, a todos los partidos políticos y yo creo que el planteamiento pues es de agradecer, como lo hizo en este caso María, y esto nos ha ido dando la posibilidad de empezar ya a crear a ese grupo motor, que haremos una segunda reunión ya especificando pues eso, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que simplemente era por agradecer y que las que estéis dudando os apoyéis en ese asesoramiento porque te llevan de la mano y eso se agradece muchísimo con toda la labor que tenemos en el día a día en Ayuntamientos. Cuando comenta Raquel, y esto es parte de las sinergias, y miro Peuquene porque me contaba, bueno, es que no hay tanta representatividad de los partidos políticos, pues yo voy a una comisión informativa y yo lanzo el guante a quien esté en la oposición, o sea, no tengo ningún inconveniente. No, a ver, al final, yo que sé, a veces pues siempre están estos prejuicios, aurririchis, de que esto puede ser, pues ya está, porque viene de un sitio o de otro. No, vamos a intentar eso, al final la igualdad a nosotros nos interesa, todas sabéis de qué va, es un tema compartido, es algo de toda la sociedad, no tiene que ver con siglas, no tiene que ver con, o sea, si vienes de aquí o de allí, me da igual. Entonces, bueno, pues así que, porque habíamos hablado con Basque Escola y nos comentaban, pues bueno, pues que tenían una idea, entonces, bueno, pues fue un momento, así que Raquel, yo aproveché, yo hice el momento de un poco publicidad del proyecto a otros agentes, así que es que ricasco, Raquel. De Sterenbad, cualquier cosa, eso, acordaros, estamos ahí, hablamos, hay gente que ya está bastante más adelantada, hay gente que está un poco más, hay gente con la que hemos hablado hace unas semanas, pero todavía no sé en qué punto están, por ejemplo, de Ainhoa, Rigorriagan, por ejemplo, pues eso, pues están, pues no saudé, no sé punto tan, ¿vale? Lautada nos escribió el otro día, pero decimos, bueno, pues tengo alguna duda, o sea, iba más o menos. Yo sé que Isabel Ortuella estaba ahí, que tenía otras con 20.000 cosas, pero en cuanto pudiese, pues ahí se ponía, pero bueno, que vamos poquito a poco, así que sin causa mesedes, deitu edo idatzi, ¿vale? O sea, yo creo que ya les hemos robado suficiente tiempo, o sea... Vale, don Millasker. Bueno, Millasker, agur. Ane, ¿también sabes está? Vale, sí, nos quedamos. Es que ricasco. Venga, agur. Agur. Bai, es que ricasco, Millasker. Es que ricasco. Bai, Millasker, María. Bai, agur. 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 Agur.